Bien, pueden tomar asiento. Hemos compartido la palabra en Amós, capítulo 7, del 1 al 8. Ha venido mucha preocupación a mi vida en este tiempo por causa de la maldad generalizada que vemos en el mundo. En otros tiempos la maldad estaba localizada en un sitio concreto, estaba en un país, estaba en una parte de la sociedad. Pecadores somos todos. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, vemos que de un tiempo a esta parte, la maldad se ha institucionalizado. O sea, una moral antibíblica. En otros tiempos, las sociedades occidentales se inspiraban a la hora de hacer las leyes en la moral bíblica, o por lo menos en una moral de influencia claramente cristiana, aunque no fuesen directamente a la palabra de Dios, pero sin embargo, la cultura, por decirlo de alguna manera, la cultura cristiana permeaba la sociedad, por lo menos a la hora de conformar y de fundamentar las relaciones sociales. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, vemos una degradación cada vez mayor en la sociedad desde el punto de vista moral. Y entonces, ¿cuál es el papel? ¿Qué papel tenemos nosotros? ¿Por qué la sociedad está llegando a donde está llegando? Valga la redundancia. Bien, en el libro del profeta Amós, en su capítulo 7, nos dice: así me ha mostrado Dios el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Este texto nos habla de que Dios está al control de la naturaleza, pero permite su libre desarrollo. La naturaleza se va desarrollando libremente, mas sin embargo se reserva actuar en determinados casos y en ciertas, valga la redundancia, circunstancias. Entonces, nos damos cuenta en el primer versículo cómo Dios estaba preparando juicio usando a la propia naturaleza. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: y aconteció que cuando acabó de comer la hierba, está hablando de las langostas, que el profeta ha declarado que las estaba criando Dios. Es decir, Dios tiene control de la naturaleza y Dios toma la naturaleza, usa la naturaleza para sus propósitos. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, las langostas, yo dije: Señor Dios, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Aquí, ¿quién aparece? Aparece el profeta como ese intercesor. Y un verdadero intercesor delante de Dios es alguien que se apercibe del juicio que Dios va a decretar sobre una humanidad o sobre el pueblo de Dios cuando está poseído por la rebeldía, cuando quiere hacer de manera rebelde su voluntad. Entonces, ¿de qué manera un intercesor
puede percibir que se acerca el juicio de Dios? Pues a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace revelar cuál es la situación por la cual está pasando nuestra sociedad. Entonces, los cristianos que se dan cuenta de un peligro, oran. Debemos de orar. ¿Y cuál de los dos somos? ¿El intercesor o simplemente alguien como cristianos que somos que se aperciben de que viene un peligro, que puede venir juicio de parte de Dios, pero simplemente nos limitamos a orar? ¿Cuál de las dos actitudes es la nuestra? Porque no es lo mismo ser un intercesor que ser un simple orador. Perdón. Oramos todos. Podemos orar delante de Dios por causa de lo mal que está el mundo, de lo mal que está nuestra sociedad. Pero no solamente orar, es también interceder, que no es lo mismo. ¿Cuál de los dos somos? No es una simple petición, es abogar. Interceder es abogar por las almas como si persuadiésemos a Dios. De la misma manera que un abogado persuade al jurado de la inocencia de su defendido, nosotros tenemos que tener esa actitud y ese oficio, si queremos ser verdaderamente intercesores, de abogar en favor de un mundo perdido para que se detenga el juicio de Dios. Amén. Ayúdanos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por medio de la unción del Espíritu Santo. Porque el Paráclitos, el Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Mandaré el Espíritu Santo. Os mandaré otro consolador. Y la palabra que ahí se usa en griego es Paráclitos, que significa abogado, significa consolador. Entonces, el Espíritu Santo, si llena nuestros corazones, podemos hacer una labor, un ministerio verdadero de intercesión. Amén. Amén, Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 3. Se arrepintió el Señor de esto. No será, dijo el Señor. Vemos cómo el profeta Amós llevó la carga del pueblo. Amó a su pueblo. E intercedió delante de Dios. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, las langostas, yo dije, Señor Dios, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Es pequeño. Si ya no solamente se va a comer la hierba, sino que ahora van a entrar a las cosechas, entonces el pueblo va a morir de hambre. Señor, es pequeño. Entonces el corazón de Dios se encogió y dijo, se arrepintió el Señor de esto. No será, dijo el Señor. Aleluya. Versículo 4 y 5. Dios el Señor me mostró así. He aquí Dios el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Dios, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Entonces, vemos aquí una cosa de parte del profeta. La constante vigilancia del intercesor ungido que se apercibe de nuevo del juicio de Dios. Dios está para derramar su juicio. Y entonces el verdadero intercesor se apercibe
de que Dios va a derramar justo juicio delante de Dios, pero sin embargo tiene compasión del pueblo, tiene compasión del mundo. Amén. En nuestro caso. Así es. Versículo 6. ¿Cuál fue el resultado de la intercesión, de abogar delante de Dios por Israel? ¿Cuál fue? Versículo 6. Se arrepintió el Señor de esto. No será tampoco, dijo Dios el Señor. Entonces, aquí vemos la paciencia y la indulgencia divina ante una sabia y correcta intercesión de parte del profeta. Fruto de poner ¿qué? El profeta estaba poniendo alma, vida y corazón. Estaba sintiendo a su pueblo en lo profundo de su alma. Amén. Y aunque sabía que merecía el castigo de Dios, pero sin embargo, se humillaba delante de Dios y trataba de tocar las fibras más sensibles del corazón divino. ¿Y cuál fue el resultado? No será tampoco. No será tampoco. Y Dios retiró el juicio que tenía preparado. Aleluya. Versículo 7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. ¿Qué muro es ese? El muro es el pueblo de Dios, hecho en rectitud, porque Dios ha hecho una obra perfecta. Cuando Dios te salvó, cuando Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros, los que formamos el pueblo de Dios, lo ha hecho a plomada. La salvación que Él ha hecho es perfecta. Aleluya. Cuando Cristo pendía de la cruz, dijo, consumado es. Aleluya. Aquella salvación está hecha a plomada. Gloria. Entonces, que no se tuerza el pueblo de Dios. Dios está sobre el muro. Dios está vigilante de la fidelidad de su pueblo y calcula sus desviaciones. Por eso está sobre el muro. Entonces, ¿qué dice el versículo 8? El Señor entonces me dijo, ya le dijo al profeta, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Entonces, ¿esto qué significa? Que la indulgencia de Dios tiene un límite. Amén. La indulgencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios para un mundo rebelde tiene su límite. Entonces, esto no se dice de la iglesia. Aquí se está hablando de Israel, pero sin embargo lo podemos aplicar a la iglesia. Los tratos que Dios tiene con Israel y con la iglesia no son exactamente lo mismo, pero no deja de ser una invitación a que no nos relajemos espiritualmente, que no tengamos un relajo espiritual, ni mucho menos tolerar el pecado en nuestras vidas. Entonces, algo que de lo que tenemos que huir es de la tibieza espiritual. Amén. Porque a los tibios Dios los vomita a la boca. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza es abominada por Dios. Entonces, ¿cuál es la plomada que a nosotros nos puede ayudar para entender si somos un muro recto delante de Dios o si nos estamos desviando? ¿Cuál es? La plomada es la palabra de Dios. Amén. La plomada es la Biblia, la Sagrada Escritura. Esto es la tradición apostólica consignada por escrito. Lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que enseñaron los profetas, ha sido cristalizado, se cristalizó en la Biblia. Esto es seguro.
Ahora, lo que dicen los hombres, hoy es una cosa y mañana se puede tergiversar de boca a boca. Pero lo que está escrito ahí queda. Amén, aleluya. Entonces, Gracias, Señor. la plomada es la Biblia que puede medir nuestro compromiso delante de Dios, si ese compromiso que tenemos con Él está torcido o se desarrolla en plena rectitud. Amén, amén, amén. Entonces, la necesidad de muchos amos, tenemos mucha necesidad de que haya amos, hombres y mujeres amos delante de Dios, que se compadezcan de un mundo perdido y de una iglesia relajada, ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra en Ezequiel 22, 30, 31? No hace falta que lo busque. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, como lo había hecho Amós. Dice, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Necesitamos muchos Amós en la iglesia. Necesitamos muchos Amós en el pueblo de Dios, que hagan vallado delante del Señor por un mundo perdido, para que Dios siga teniendo paciencia, para que el tiempo de gracia que Él ha decretado sobre este mundo continúe, se expanda todavía más. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Necesitamos estar en la brecha. Este mundo se está perdiendo, pero necesitamos intercesores, necesitamos almas creyentes que aboguen por un mundo perdido. Dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Yo pregunto, ¿no será que este mundo va cada vez peor? Se está degradando más, precisamente porque la iglesia no intercede por el mundo. ¿No será que aquí tenemos una respuesta a ese interrogante? Nos sigue diciendo la palabra. Por lo tanto, es decir, no solo por la maldad, sino por la falta de alguien que abogue en intercesión, por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Dios el Señor. Y busqué, ¿qué hemos leído? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Y busqué. Se busca. ¿Sabéis lo que se busca? Lo que no es, lo que no hay. Lo que no hay. Si Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, también está buscando intercesores. Hombres y mujeres que hagan vallado delante de Dios por un mundo perdido que va a recibir el justo juicio de Dios. Pero sin embargo, Dios está buscando para dilatar el tiempo de su gracia sobre el mundo, hombres y mujeres que hagan vallado, que sean intercesores por este mundo perdido. ¿No será que la ira de Dios se derrama sobre los hijos de desobediencia porque han desaparecido en el pueblo de Dios los intercesores? Yo diría que hay una parte importante de verdad en esto. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, este mensaje de hoy es un mensaje que está llamando a la compasión, que está llamando a la intercesión.
debemos interceder. Debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios. No solamente orar, sino interceder. Amén, amén. No solamente que digamos, bueno, Señor, compadécete de este mundo. Amén. No. Sintamos con amor al mundo delante de Dios. Sintamos amor por este mundo perdido. Aboguemos por este mundo perdido. Como hacía Amós ante Dios. Es que es pequeño. ¿Cómo lo vas a juzgar? Toléalo un poco más. Hasta que ya Dios se hartó. Dijo, hasta aquí, ya no más. Ya dejó de retener su juicio. Pero nuestro deber es mostrar las entrañas de misericordia que Dios tiene. Ese es nuestro deber. Porque si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos a Dios en nuestras vidas, si somos templo del Espíritu de Dios, entonces tenemos que mostrar las entrañas de ternura y de misericordia que tiene el Señor. Amén. El Señor Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Pero nosotros, nuestro deber como creyentes, como hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Cristo, es hacer vallado delante de Dios. Amén. Hacer vallado, estar en la brecha por este mundo perdido. Gloria Amén. sea al Señor. Amén. El Sí, Señor sí. os bendiga, hermano.